Hola a todos, buenas tardes. En unos 2 o 3 minutos más comenzamos con la ayudantía para esperar a que se una un poco más de gente. Ya, perfecto. Bueno, primero que todo, aprovechar de saludarlos. Buenas tardes. Una cosa que me gustaría mencionar antes, primero que todo, es que para la próxima ayudantía vean la posibilidad de unirse con el correo de la universidad, porque si se unen con correo externo tengo que estar aceptándolos todo el rato. En cambio, con el correo de la universidad pueden entrar directamente a la sesión, por si acaso. Voy a compartir pantalla. Está grabando. Está grabando. Bueno, la ayudantía también la voy a estar grabando. Va a quedar en mi canal de YouTube donde subo todos los videos de ayudantía. Les voy a dejar la URL después cuando la termine de subir por el grupo de WhatsApp. Y bueno, mencionarles que cualquier duda que tengan, levantan la manito, porque igual es hasta gente, así que es preferible que levanten la manito en vez de estar hablando por encima para estar atento. Tengo la segunda pantalla fijándome en eso, así que voy a estar pendiente del chat y de si levantan la mano. ¿Alguien me podría confirmar si es que se ve la pantalla? Cualquiera. Sí, se está viendo la pantalla, no hay problema. Perfecto, muchas gracias. Bueno, la ayudantía de UDIA está más enfocada a látex, lo que mencionó el profesor. Me dijo también que utilizaba la plataforma de Overleaf. También estuve viendo sus videos de clase para ir más o menos viendo el mismo contexto que lleva él y no tal vez enseñarle alguna cosa o alguna forma diferente que probablemente no les vaya a preguntar en la prueba. Así que acá yo más o menos hice un breve resumen de cada una de las cosas que deberían entender, lo básico que deberían entender para la evaluación que van a tener. Este PowerPoint que tiene más o menos todos los comandos básicos también. Se lo puedo dejar después al final junto con el video de la grabación de la clase. Perfecto. Primero que todo, cuando nosotros creamos un látex, entran a la plataforma, se loguean con cualquier cuenta y crean un nuevo proyecto. Idealmente creen un proyecto de ejemplo. ¿Por qué? Porque tiene algunas líneas agregadas que son de utilidad. Si crean un proyecto en blanco, hay líneas que no les va a aparecer por defecto. Entonces es mejor crear un proyecto de ejemplo. Pongamos aquí que vamos a poner va a poner la ayudantía de título. Ayudantía. Ay, no. No, no, no. No, me equivoqué aquí. Salió cualquier estupidez. Sí. Ayudantía. Venti. Creen proyectos en blanco. Los de ejemplos no, porque salen un montón de estupideces, nada que ver. Dejen seguir aceptando aquí. Bueno, la primera línea especifica la clase del documento. En este caso, generalmente ustedes la clase de documento que van a utilizar es la clase artículo, de artículo. Existen varias clases que aquí se las
las tengo, que son artículos, reportes, libros y otro tipo. Estas son para las presentaciones que le mostró el profe. Beamer. Cada tipo de clase de LaTeX tiene algunos comandos específicos solamente para esa clase que en otras clases no van a funcionar. Por ejemplo, hay muchos comandos, como por ejemplo el de los cuadros, como de colores. No van a ser posibles de utilizar en los artículos porque no los reconoce. Entonces es importante que antes de utilizar un comando se fijen más que todo si funciona dentro de la clase en la que ustedes van a comenzar a escribir. Esta ayudantía está más enfocada hacia los artículos, ya que es más o menos lo que van a utilizar de aquí en adelante y es lo que más probable entre en su evaluación. Tal vez entre algo de presentación, el profesor tiene ahí un video en específico. No lo quise abordar porque el profesor agarró una plantilla directamente. Entonces yo aquí busco más que todo crear algo desde cero. Aquí en la segunda línea tenemos el Uses Package, que esto es más que todo para ver el formato, los caracteres que están disponibles a utilizar. Ustedes generalmente van a tener que utilizar el UTF-8. ¿Por qué? Porque el UTF-8 nos permite utilizar acentos, nos permite utilizar la letra ñ. Si utilizan el formato americano, no les va a dejar utilizar la letra ñ ni los acentos. Entonces, como en este caso el documento va a estar escrito en español, es importante que lo dejen eso como UTF-8. Y aquí no hay que tocar nada más. En la clase del documento también podemos especificar el tipo de papel de nuestro látex. ¿Cómo especificamos alguna cosa en específico? Aquí, antes de especificar el documento, ustedes especifican alguna cosa en específico que quiere que lleve el documento. Por ejemplo, más adelante voy a mostrarles cómo hacer las dobles columnas que generalmente se ven en los papers. O en este caso yo quiero especificar el tipo de papel. También se puede especificar un tamaño de fuente por defecto, pero en este caso voy a solamente colocar por defecto el tamaño del papel. Hay otros muchos tamaños de papel. Ahí pueden buscar en la documentación oficial de LaTeX, que es la misma oficiada por Overleaf, donde les va a salir los tipos de papel que puede utilizar esto, que reconoce. El título lo vamos a dejar como ayudantía. Ayudantía simplemente. Y cada vez obviamente que ustedes vayan a hacer un cambio, tienen que recompilar. Si se dieron cuenta, para colocar los subíndices con un guión bajo. Se coloca en un guión bajo, se le agrega un subíndice a lo que estamos haciendo. En este caso, no lo vamos a utilizar. Primera línea iría el título, aquí lo vería el autor, voy a colocar mi nombre, Luis Sepúlveda Martínez. Y aquí va la fecha. Creo que hay un comando para especificar la fecha de día. Sí. Con /today, /today ustedes especifican directamente la fecha de día. O si no, directamente entre las llaves pueden colocar la fecha que ustedes requieran. Por ejemplo, simplemente junio o entre otros. Bueno, esto en respecto a la estructura básica. Caracteres reservados. Ustedes deben entender que, al igual que los lenguajes de programación, también existen palabras o caracteres reservados propios para la escritura. O sea, si ustedes colocan ese carácter fuera o libre de algunos sectores o párrafos, van a tener funciones específicas. Por ejemplo, aquí tenemos que el char es para el macro parámetro, para los macros. El signo de peso es para el modo matemático. Por ejemplo, ustedes quieren ingresar, no sé, alguna fórmula. Entonces ahí, por ejemplo, ingresamos una fracción. Entonces hicimos 1 partido en 3. Entonces nosotros al momento de recompilar, ahí si se dan cuenta se ve bastante pequeño. Sale un 1 partido en 3, un tercio. Déjenme acercar ahí. Y ahí le puedo hacer zoom a eso ahí. Para eso más que todo el símbolo del signo de peso. Para fórmulas matemáticas también existen otras cosas que les permiten
como los begin, que son para distintas cosas. Ejemplo, también podemos definir una ecuación en específico. Por ejemplo, también aquí pueden meter el frac sin la necesidad de colocar el símbolo de llave, es decir, de peso. Y ahí define la ecuación y directamente la centra. Ahí más adelante voy a estar mostrándole más ejemplos de begin. Aquí obviamente, como todo documento, debe tener un inicio y un término. Esto marca el inicio de mi documento y esto marca el fin de mi documento. Y aquí existen otros caracteres reservados como los comentarios, que son cosas que no salen en el documento, son para uso personal. Cuando nosotros queramos estar revisando el código, en este caso, no sé, aquí en esta zona está la introducción. Entonces eso es un comentario. No creo que no tiene que llevar el... Entonces si ustedes le dan a recompilar, si se dan cuenta, no sale en la escritura. Es para uso personal simplemente. Por si queremos anotar algo en específico, no sé, pues que no me acuerdo para qué servía esto. Entonces la anoto al lado, no sé, pues es \today, sirve para colocar la fecha de hoy, por ejemplo. Para eso son los comentarios, para ir mencionando cosas que tal vez probablemente en un futuro no nos acordemos, o si en un caso de que el documento sea compartido, no sé, varias personas están trabajando en este documento, para que la otra persona esté enterada de qué va en esta sección o para qué sirve una cosa específica en la que ustedes colocaron. Y luego existen otras muchas cosas que algunas no las van a usar y otras las van a tener que ir usando. Por ejemplo, aquí el de para separar columnas en las tablas. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando les explique el tema de las tablas. Luego tenemos secciones. Las secciones también están, o la forma de definir una sección, también está especificada por el tipo de artículo. Por ejemplo, para los artículos, es decir, para el tipo de clase. Por ejemplo, para la clase de artículo, las secciones, las subsecciones y las subsubsecciones es la forma de que nosotros definimos una sección. Pero por ejemplo, para un libro sería a través de capítulos, que en este caso es chapter. Entonces, dependiendo de la clase en la que ustedes vayan a escribir, también deben fijarse en cómo van a ir dividiendo las zonas del texto. Y obviamente, por ejemplo, en la sección de libro, o quiero decir en la clase libro, no funciona la forma sección, funciona la de capítulo. Entonces por eso ustedes deben fijarse también en eso. Los párrafos también funcionan en otros tipos de clases. Entonces en este caso siempre va a ser por secciones, porque generalmente se usa artículos como la gran mayoría de las veces. Las secciones ustedes no las tienen que darle como un fin. O sea, ustedes dicen acá, inició mi sección introducción. También puedo iniciar aquí abajo otra sección que va a ser la del desarrollo, por ejemplo. No tienes que especificar como un fin, como con esto, pues, como con el begin. El begin solamente necesita especificar cuándo finaliza. Con las secciones no. Y también pueden ir definiendo secciones. En este caso, con backslash section, el nombre de la sección entre las llaves, o en caso de que ustedes quieran definir una sección sin número, como en este caso aquí, que por defecto también define las secciones con números. Yo supongamos que en mi informe no quiero que tenga números, entonces ustedes le colocan un asterisco antes de la llave y al momento de recompilar van a desaparecer los números que tiene por delante. Una cosa importante, sí. Cuando ustedes no le dan números a las secciones, al momento de que ustedes definen el índice a veces no les reconoce que esto es una sección. Entonces por ahí ustedes tienen que hacer una balanza. Quiero que mi informe lleve índice. Sí, entonces es importante que lleve números para que esté un poquito más organizado y más legible, por así decirlo. Y ustedes, si se dan cuenta, también aquí el ladito a la izquierda también va definiendo las secciones que me va creando. Me las va separando. Por ejemplo, aquí creo una otra sección que se llama conclusión. Y en este caso introducción. Y me las va creando acá al lado. Entonces
va marcando más o menos, si yo hago clic en el desarrollo aquí, me va directamente el cursor a la zona de desarrollo o de conclusión directamente a la zona de conclusión. Continuemos. Esto es respecto a definir una sección. Ustedes también pueden definir subsecciones. Supongamos que tenemos una sección padre, que en este caso es el desarrollo. Yo también me gustaría tener subsecciones. En este caso también es bastante simple de definir. Simplemente le ponen un sub adelante. Entonces con eso simplemente basta para saber que esto que voy a definir ahora es la subsección del desarrollo. Entonces, ¿cómo tal vez lo podríamos poner aquí? No sé, por la computación. La computación van a ser una subsección del desarrollo. Y automáticamente me la marca como 2.1. En la conclusión, no sé, pues, pongámosle otra que va a ser, por ejemplo, la segunda conclusión. No sé, cualquier cosa. Segunda conclusión. Ahí sí. Y automáticamente ahí me la define como 3.1. Y así ustedes pueden ir agregando todas las que quieran. Todas las que ustedes vean necesarias. Y me va a agregar un 2.1, un 2.2 y un 2.3. También, en este caso, podemos definir lo que vendría siendo los índices. Que en este caso es importante el tema del índice. El índice generalmente se coloca después del abstract. O sea, después del abstract iría el índice. No va antes del abstract, por si acaso. O del marco teórico, no estoy seguro. Creo que va después del marco teórico. Bueno, ahí más adelante en algún ramo le van a especificar eso. En este momento no me acuerdo muy bien dónde iría el índice específicamente. Y el índice lo definen con tabla. De hecho voy a copiar el comando aquí. Ahorita. Y él le agregaría el índice. Si se dan cuenta, el índice le agrega las subsecciones y también la sección principal. Y le especifica en qué página se encuentra. En este caso todas se encuentran en la página 1. Porque si se dan cuenta no tenemos mucho texto. Entonces obviamente no vaya a hacer saltos de página. Todo actualmente se encuentra en la primera página. Y ustedes se preguntarán, yo quiero cambiar la parte de arriba. Que no me diga contents. O en este caso más adelante les voy a mostrar cómo traducirlo. Porque ahora está en inglés, que es por defecto. En este caso, no sé, pues quiero colocar algo que yo quiera. Para eso también existe una línea. Que en este caso es esta de aquí. Que es lo que hace. Obviamente tiene que ir antes de la definición de mi índice. Y para acá vamos a dejar un comentario. Por ejemplo aquí definimos índice. Y aquí cambiamos nombre del índice. En este caso yo quiero que mi tabla índice se llame contenido. Entonces yo obviamente la tengo que definir antes. Y al momento de que yo creo mi índice, anteriormente yo ya le dije que debe llevar otro nombre. Entonces por lo tanto no tiene que llevar el nombre por defecto que tenía. Y aquí puedo colocarle lo que yo quiera. Por ejemplo puedo colocarle índice también. Y ahí sería mi índice. Y le puedo agregar cualquier cosa, literal. En este caso la vamos a dejar simplemente como índice. Entonces ahí ya más o menos va tomando estructura todo esto. Ahí va el momento en que les muestre cómo traducir. También se van a traducir las fechas, que por ahora sale junio en inglés. Y al momento de que defina la bibliografía, también va a salir en inglés por defecto. Entonces, más adelante voy a mostrarles esto. Entonces, subsecciones e índice, pueden usar estos 4 comanditos. También pueden definir subsecciones, pero en realidad no son tan necesarias. Esto de aquí que sale en la imagen, porque una subsección tiene otra subsección más. Si en caso que quieran definirla, también es lo mismo. Le agregan un sub adelante y obviamente el nombre de esa zona. Y ahora usamos lo de definir el idioma. En este caso se usa un paquete que se llama Babel. Y Babel, a través de un parámetro en específico, nosotros le decimos que use el lenguaje en español. En este caso es Spanish, a través de corchetes. Y ustedes al momento de recompilar,
En este caso se cambió el formato de la fecha, ahora a español, 8 de junio de 2021. En este caso, supongamos que yo no le doy el índice que le había dado por defecto. También se va a traducir a contenido, si no mal recuerdo. Ah, no. Ah, ya. La traducción que usa por defecto aquí es índice. Entonces, la deberíamos dejar así. Entonces, Babel lo que hace es traducirme todo al español, no lo que nosotros creamos, sino lo que tenga por defecto el LaTeX. Lo que tenga por defecto, por ejemplo, la bibliografía, el nombre de los índices o de alguna otra cosa que hayamos definido, Babel lo que va a hacer es traducirlo al español. En este caso, con esto de aquí, lo copian, lo pegan y arriba, donde definen los paquetes, podemos traducirlo. Luego, tenemos los tipos, la tipografía. Por ejemplo, no sé, aquí por defecto no sé qué tipografía es la que usa, pero también hay formas de cambiarla. Aquí mostré tres, que son la Roman, la Sans Serif, la monoespaciada. Las pueden definir de esta manera. Por ejemplo, nosotros nos vamos a la sección de desarrollo y escribimos aquí. Entonces, cuando nosotros coloquemos esto, nuestro LaTeX lo que va a hacer por defecto es todo lo que coloquemos debajo de esa línea va a estar con la tipografía seleccionada. Esto es una prueba. Entonces recompilamos. Nos vamos y si se dan cuenta cambió el formato de la tipografía. Si se dan cuenta es algo diferente a lo que está arriba. También podemos usar otra. La Sans Serif. Esto es otra prueba. Y se dan cuenta también cambió la forma de la tipografía. Ahora está con Sans Serif y también podemos probar con la Roman. Esta es otra prueba. Recompilamos. Y ahí estaría la Roman, que creo que es la que usa por defecto LaTeX. Porque se parece bastante a la de la otra sección. Entonces, de esta manera ustedes pueden ir cambiando la tipografía en caso de que ustedes lo requieran. Colocando esta línea de aquí, o a la familia a la cual pertenece. Y posteriormente todo lo que escriban más abajo de esa línea definida va a estar con la nueva tipografía. También podemos modificar nuestra tipografía colocándole cursiva, negrita, el subrayado o el enfatizar texto. Y tenemos estas cuatro líneas. Ustedes las copian directamente, se van a cualquier sección, por ejemplo, ya, vámonos directamente aquí. Para la primera, que sería text IT, es para las cursivas. La text BF para las negritas, el underline es para el texto subrayado y el M es para enfatizar. Todo lo que va entre llaves va a estar en cursiva o en negrita o etcétera. Entonces ustedes recompilan. Y si se dan cuenta, tenemos nuestros cuatro tipos de texto. Texto cursivo, texto en negrita, el texto subrayado o el enfatizar texto. Entonces, por ejemplo, aquí esto es una prueba de LaTeX. Si ustedes dicen ya, quiero que la palabra LaTeX esté en negrita. Entonces van aquí a ATF, generalmente lo bueno de esta página es que literalmente cuando nosotros escribimos algo al comienzo salen todos los comandos factibles que podemos escribir, entonces es bastante intuitivo, por así decirlo de una forma. Entonces ahí, si se dan cuenta, agrego LaTeX y sale en negrita. Un segundo. A ver si. Esas serían las cuatro más usadas, obviamente para todo el sistema, más opciones, pero yo aquí les estoy mostrando las más usadas y las que probablemente les puede salir en la evaluación. No sé, el profesor les dice, oye, ¿me podéis subrayar tal X línea y cuál sería el código para subrayar tal X línea? Ah, ustedes dicen esto con esto de aquí, con underline, y la subrayan y listo. El abstract y la doble columna. Para definir un abstract, más que todo el abstract en español sería como un resumen
Sí, un resumen de lo que va a acontecer mi informe o mi artículo. No es una introducción. Ahí ustedes tienen que diferenciar una cosa de otra. El abstract, como les mencioné, generalmente va sobre el índice. El begin, y en este caso es bastante fácil, es begin y automáticamente overleaf les va a decir abstract. Entonces, en los begin, como les mencioné, con un inicio y con un fin. Y acá escribía en mi abstract. Si se dan cuenta, al momento que yo compile, esto es un resumen de mi info. Al tener el Babel, la traducción esta, automáticamente no me va a escribir abstract, me va a escribir resumen, si se van a dar cuenta. Si se dan cuenta, aquí está, mi resumen. Automáticamente hace la traducción, si yo lo quito, lo pone como abstract. En este caso, a nosotros nos interesa tenerlo en español, entonces automáticamente me haga la traducción de todo. También tenemos lo de las doble columnas que la había mencionado antes, que generalmente en los artículos o los papers ustedes ven que no todo está en una página, o sea, un texto todo como línea, no. Generalmente lo que utilizan, el formato que utilizan es el doble columna. Y las doble columnas ustedes las especifican aquí, en los parámetros del documento. Entonces ponen, especifiqué mi tipo de papel, coma, to, columnas en inglés, así creo que. ¿O no? Me equivoqué. Era sin la S. Y si se dan cuenta, voy a alejar esto un poquito. Me define la doble columna. Me inclino toda una sección a la izquierda y aquí cuando finalice esta página me va a comenzar a escribir aquí a la derecha en vez de saltar a una nueva página. Acá en este caso, como no tenemos tanta cosa, lo define así. No, o sea, no llega a una segunda hoja. Pero por ejemplo, no sé, pues si mi desarrollo tal vez fuera un poquito más extenso. A ver. Y vamos a copiar esto varias veces. Se dan cuenta, bueno, ahí queda bastante feo. De hecho, queda horrible. Vamos a borrarlo. Quedó feo. Quedó terrible. Ya hice. Dejémoslo ahí mismo. De ahí vamos a llegar a la parte para que no pase esa asquerosidad que pasa. Y ahí como sale defino mi segunda columna. Y ahora una cosa que les mostró el profe. El tema de la bibliografía. Ustedes generalmente cuando buscan referencias bibliográficas existen varias páginas, pero generalmente la que utilizan es Google Scholar, que es bastante intuitiva y fácil de usar. ¿Cómo definimos una bibliografía? Generalmente la UCM utiliza bibliografía en formato APA. También existen otros formatos de bibliografía, pero en este caso el que utiliza es el APA. Entonces nosotros nos vamos al final de nuestra última sección, que sería la conclusión. La bibliografía generalmente también va después de la conclusión. Y hacemos, primero definimos el tipo de bibliografía, el estilo, en este caso es APA. ¿Y cuál es el comando para que tome APA? APA like. Y ustedes lo que deben definir ahora es un archivo de BibTeX, ya que ustedes, por ejemplo, si buscan, no sé, aquí tengo unos modelo de evaluación de aprendizaje. Ustedes cuando se van aquí a estos dos cosas, el formato de bibliografía generalmente... Comillas. Comillas. XT. Me asusté. Ya. Ustedes lo que utilizan aquí es esto. Copian directamente esta información de aquí y la colocan, en este caso, en su BibTeX. ¿Cómo creo un BibTeX aquí? Le dan a nuevo archivo. Le ponen, por ejemplo, bibliografía. Y le ponen el .bib, que sería el formato, creo, ¿cierto? .bib, sí. Les crea un archivo, ustedes cuando quieran copian directamente esto de aquí y lo pegan. Y sería así de sencillo, copiar y pegar y les tira toda esta información. Entonces ustedes después se van a su texto y ahora
con esto referenciamos este archivo. Porque lo otro que se podría hacer, tal vez no es necesario, o sea, más ordenado sería tenerlo en un archivo aparte. Pero lo que también se puede hacer es colocarlo todo debajo al final. Pero así queda bastante feo. Es mejor tenerlo separado, en trocitos. En este caso, mi archivo yo le puse bibliografía. Bibliografía. Importante que tenga el mismo nombre, porque si no, no va a encontrar la referencia. Y eso ya es para la cita. Entonces, aquí recompilamos. Nos fijamos que no tiene ningún error. En este caso, todavía no me define nada, porque todavía no está usando la bibliografía. Cuando la comienzo a usar, me va a crear automáticamente aquí una nueva sección que se llame bibliografía. En este caso, supongamos que yo quiero citar algo. Por ejemplo, aquí esto de aquí. Esto es sobre la prueba. Entonces, no sé, pongo backslash cite, que es, y me sale automáticamente las referencias que yo tengo ya creadas en este archivo. En este caso, tengo una Rubio 2003 enfoque. Entonces aquí, al momento de recompilar, esto es otra prueba, me arrojó un signo de... Me arrojó un error. Espérense un momento. Creo que es porque aquí tal vez no va con esto. A ver. Rarito. A ver. Espérense. Aquí tengo un archivo de ejemplo creado que hice ayer. En este caso sería la de prueba. Ah, ya, no, sí va con el, tal vez van con la letra mayúscula, tal vez por eso no lo tomo. Está en el mismo formato. Cuando me voy a mi texto principal. Ah, ya, creo que tengo la referencia mal. Ah, ya, está mal escrita la referencia. Le puse una O más al archivo, por eso no me la reconoce. Ya, ahí sí. Ahí sí me tomó la referencia, era porque el archivo lo tenía más referenciado, no, por ninguna otra cosa más. Sí, eso es importante, que tengan bien puesto el nombre del archivo, porque si no me va a pasar les va a pasar lo que me pasó a mí, que no encontraba y les aparecía como con un signo de pregunta. Y en este caso lo hace automáticamente la referencia en formato APA, que en este caso sería el nombre del autor y la fecha del artículo, documento, lo que sea. Y al final me agrega todas las referencias. En este caso ahora sí se aplicó la doble columna de una buena manera. Esto con respecto al tema de bibliografía y las citas son bastante fáciles de hacer. Simplemente colocarle aquí. Entonces yo hago aquí, creo un nuevo comentario. Esto es una cita. Listo. En APA. Entonces de esa manera yo usando también los comentarios para ir como indicando qué pasó aquí. Las tablas. Tablas también me fijé que puede ser que el profe tal vez les diga, les pase tal vez un conjunto de datos y el profe les diga cómo se hace la tabla de esto. O cuál sería el código correcto para una tabla, no sé, X. No sé cuál que les vaya a preguntar el profe. Y las tablas también son fáciles de definir. En este caso simplemente lo hacen con slash begin. En este caso es un tabular, que sería una tabla básica. Ahora les voy a mostrar una tabla básica. También hay tablas complejas. En la siguiente les voy a mostrar cómo hacer una tabla básica. Una tabla básica sería más o menos de este estilo. Simplemente con los títulos y con los datos hacia abajo. En este caso, tabular me hace como la estructura. Yo en la segunda llave, lo que yo hago aquí defino la cantidad de columnas que va a tener. En este caso, como hay 2C, son dos columnas separadas por una línea. En este caso, esta línea de aquí serían dos columnas separadas por una línea. Si yo quiero hacer una tercera columna, simplemente agrego
una línea que las separe y una nueva columna. En este caso, aquí si se dan cuenta, me agregan las dos líneas. Si quiero hacer una de 4, lo mismo. Otra nueva columna. Ustedes pueden agregar todas las columnas que quieran. Creo. ¿Sí? Ah, sí. Y me falta una llave. Ahí sí. Entonces, en la primera línea de una tabla, lo que se define van a ser las palabras clave, lo que va en la parte superior. Y cada palabra clave se divide por esta llave. Oh, no, el aspersan creo que se llama. Sí, aspersan. Lo van dividiendo con el aspersan. Entonces, por ejemplo, aquí tengo componentes, nueva columna. Sería el stock, nueva columna, un precio y no sé, el IVA. Y ahí me crearía las 4 palabras claves, las que van arriba, los índices, por así decirlo. Componente, stock, precio, IVA. Y luego en la siguiente línea irían los que vendría siendo las filas siguientes. Entonces, por ejemplo, pongo, no sé, pues que mi componente se llama componente A, lo separo entre el stock de A, el precio de A y el IVA de A. Y tengo que ir, cada vez que finalizo, tengo que colocar este doble slash. Porque si no lo quito y yo sigo escribiendo para abajo, el LaTeX va a asumir de que lo que estoy escribiendo abajo es perteneciente a la misma fila. Si yo recompilo aquí, si se dan cuenta, lo sigue escribiendo al lado. En cambio, si yo quiero que haga esa separación, yo coloco el doble slash y el LaTeX me dice, entonces una nueva fila. Entonces aquí yo también quiero hacer otra fila. En este caso va a ser componente B, stock B, el precio B y el IVA B. Y finalizo. Y de esa manera yo haría una tabla simple. Pero ustedes dicen, ya, quiero que mis textos de arriba estén en negrita. También se puede hacer con lo que ya habíamos aprendido con anterioridad. Que en este caso, a mí se me olvida, es con esta de aquí. Texto en negrita. Text VF backslash text VF y ustedes ahí obviamente van colocando adentro lo que quieren que ustedes estén en negrita. Lo copia. Se dan cuenta, al LaTeX le da igual que nosotros hagamos estos saltos de línea, porque para LaTeX, antes de que esto no esté, siempre va a ser la misma fila, así que da igual que acá yo use más espacio. Entonces aquí que iba el stock, aquí iba el precio y aquí iba mi IVA. Yo recompilo y se dan cuenta, toda la parte superior ahora está en negrita. Esto sería una forma de definir una tabla simple. También a lo que yo llamaría una tabla más compleja sería como un cuadradito que lo encierro y que acá tengo una línea. Eso también se puede hacer. Tabla compleja. La tabla compleja, la estructura base sigue siendo la misma. De hecho, para cualquier tabla, la estructura base, esta de tabular, va a seguir siendo la misma. La única diferencia o lo único nuevo que le tenemos que agregar es este H-line, que lo que hace es agregarle bordes. Primero que todo, si se dan cuenta, aquí a la izquierda y a la derecha del todo no tiene bordes esto. Entonces, ¿cómo le agregamos los bordes? Simplemente colocando el palito ese y le va a agregar el borde tanto a la izquierda como a la derecha. Y ahora, con H-line, después del doble slash, le puedo agregar un H-line, que lo que creo que va a hacer es agregarme una línea abajo. Y también quiero un H-line aquí, que lo que va a hacer es agregarme una línea abajo.
Si se dan cuenta, ahí vamos añadiendo nuevas líneas. Entonces yo supongamos que quiero una línea que separe entre esto y aquí. También, H-line. Y me agregaría una línea. Y si yo quiero algo en la parte superior, lo coloco en la parte superior. Y ahora debería añadirme una línea acá arriba. Entonces ahí si se dan cuenta, me hace como todo con bordecito. El H-line se va colocando, por ejemplo, antes de que se defina la cosa que vamos a escribir. Por ejemplo, aquí en este caso, ¿cómo añadir la línea de arriba? Colocando antes de definir el componente, sector, precio, IVA. Entonces de esa manera me dibujo la línea sobre esas cosas. Si yo quiero la línea por debajo, lo defino después de que escribí todo eso. Después del componente, stock, precio, IVA. Entonces por eso, después cuando dije H-line, me la dibujo por debajo. Para por debajo de componente A, después de definirlo. Y para componentes después debajo de componentes B, también la definí por abajo. De esa manera yo puedo ir colocándole como bordes. Los bordes de la izquierda y la derecha lo hice simplemente con esto de aquí. Si yo supongamos quisiera quitar este borde de aquí, el del medio, entre precio y stock, simplemente lo quito aquí, en la estructura de aquí. Aunque creo que ahí... Ah, no, ahí me los quito. Y si yo le quiero quitar ahí... Ah, ahí sí. Y ahí todas las partes del centro no tendrían como salir. Ahí ustedes tienen que ir jugando con esto de aquí, que de aquí también pueden añadirle más columnas. Una quinta columna, que en este caso debería ser la vacía o simplemente no escribir nada. No escribe nada. En este caso, como no la tengo definida, le monto xbf 9. Me crea una nueva columna. En este caso se entró los datos, porque obviamente aquí tengo que agregarle los datos. Por ejemplo, esto de aquí, una A y una B. Y se dan cuenta lo haciendo. Pero se ve bastante feo porque se va como corriendo hacia la derecha, así que dejemos como estaba la cochina esta. Listo. Ahí sí. Y esto también lo quiero quitar. Ahí sí. Esa sería como una forma de hacer la tabla compleja. Ahora, generalmente lo que se hace también en los artículos es referenciar de dónde salió esa tabla o especificar de qué trata. Generalmente en los artículos no se coloca como en los informes que uno dice, ahora les voy a mostrar una tabla de componentes. No. Lo que se hace generalmente es colocar debajo de qué trata esa tabla. Colocar como tabla 1 y qué representa esa figura. Esta figura es una tabla de componentes. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Ya de una utiliza un poquito más de código, o sea, un poquito más complejo. Para ello, ustedes continúan utilizando esta estructura. De hecho, esta la vamos a usar todo el rato. No varía. La diferencia es que yo aquí en Begin tengo que darle tabla. Y aquí, toda esta cosa de aquí al centro lo borramos. Aquí. Hasta ahora no va a cambiar en nada. Lo único que sí, que cuando nosotros definimos una tabla, la tabla se va a cualquier parte. Para ello, para que nuestra tabla esté específicamente donde nosotros queremos, le agregan una H y aquí arriba tienen que importar un paquete que se llama float. De esa manera, la tabla se va a ir donde nosotros queremos, que en este caso en esta zona de abajo. Para que la tabla esté donde ustedes quieren, importan el paquete llamado float y le agregan una H en el corchete. De esa manera nuestra tabla está donde nosotros queremos. Ya, pero ahora falta colocarle algo aquí abajito que diga a qué hace referencia. Para ello existe esto de aquí que se llama caption. Con caption ustedes van al final de la tabla, al final del momento que se define y lo agregan. Entonces dicen, esta es una tabla de componentes.
Cuadro 1. Esto es una tabla de componentes. Si se dan cuenta, ahí me lo agrega. Cuadro 1, esto es una tabla de componentes. Pero ustedes se dan cuenta que esto no está alineado correctamente. Para eso, ustedes lo que hacen es begin center. Con begin casi se puede hacer cualquier cosa. Entonces ustedes van aquí al final. Obviamente, yo que quiero que se centre desde aquí arriba, desde donde defino mi tabla, hasta donde finalizo mi tabla. Entonces por eso tenemos el inicio y el final. Y ahí se dan cuenta, el texto se centró de una manera más vistosa, por así decirlo. Entonces, ahora, por ejemplo, cuando nosotros hacemos referencia, nuestra tabla tiene que tener un identificador. Para darle un identificador, simplemente lo hacen mediante label. Con label le dan un identificador. Este identificador se usa muy poco, de hecho, si no lo definen no pasa nada. Si se dan cuenta, antes de que yo no lo definiera, ¿qué verga pasa aquí? Ahí sí. Antes de que yo lo definiera, esto sigue apareciendo. A fin de cuentas, esto es como un extra que tiene que llevar, como para darle un identificador a esa tabla, para ir como diferenciando esa tabla de otras tablas. En este caso lo hace mediante backslash label, y aquí después de los dos puntos le dan el nombre que quiere que tenga. En este caso es una tabla de componentes, entonces yo le pongo componentes. Y de esa manera agregarían una descripción a la tabla, que en este caso es una tabla de componentes. Y ya aquí van unas cosas extras que también van a usar. Aquí queda una cosita más también. Por ejemplo, que acá, si se dan cuenta, tabla la dice como cuadro. Y tal vez a algunos les molesta que diga cuadro. También podemos decir que diga tabla. Para ello, simplemente en la parte en la que ustedes definieron el babel, hacen un espacio y una comita. Entonces ponen es tabla. Creo que es tabla o table. Sí, tabla. Entonces de esta manera va a hacer el cambio ahí, y en vez de que diga cuadro va a decir ahora tabla. Por si les molesta simplemente que diga cuadro. Con eso hacen que diga tabla. Esto que les dije en delante, que es para forzar a que la tabla aparezca donde nosotros queremos, lo hacen mediante el paquete que se llama float. El comentario de pie de página, esta cosita de acá abajo, que generalmente se utiliza como para dar una mini descripción o un término, por ejemplo, nuevo que por ejemplo podrían estar utilizando, y generalmente es muy común. Entonces ustedes dicen en el pie de página, este término trata sobre esto o hace referencia a esto otro. Entonces, por ejemplo, aquí con footnote, es backslash footnote, y el comentario de pie de página. Y lo que va a hacer es colocarle un unito y el comentario de pie de página, que dice que uno es un comentario de pie de página. Entonces aquí en este caso podemos colocar que es un artículo de metodologías. Le faltaría el acento. Entonces decimos, esta referencia que hicimos aquí trata sobre un artículo de metodología. Esto es un ejemplo normal, no significa que lo tengan que especificar de esta manera, por si acaso. Y por ejemplo, en este caso, cuando ustedes hacen informes de doble columna, generalmente no se hacen los saltos de página arbitrarios que uno hace, que por ejemplo ustedes están escribiendo línea, 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 y ustedes dicen aquí ya me acabó mi conclusión, pero yo quiero que lo siguiente que vaya a escribir esté en otra página, no que venga después de mi conclusión. Entonces para eso también existe un comando para hacer el new page, que salte de página. En este caso yo lo quiero hacer después de aquí, que mi tabla aparezca aquí a la derecha. ¿Cómo hago eso? Antes de mi tabla digo new page, backslash new page. Entonces lo que hace es saltar de página, pasa lo que tenía en una página a la otra página, y todo lo que hay abajo es con espacio en blanco. Paso mi tabla a la derecha porque hice salto de página. También nueva línea.
Por ejemplo, ¿en qué parte? Aquí. El momento que nosotros estamos definiendo los 4 textos, nosotros queremos que cada uno de los tipos de texto aparezca en una línea diferente y no así como de la manito. Independiente que nosotros acá lo hayamos hecho con saltos de líneas, para LaTeX este salto de línea que nosotros hicimos aquí le es indiferente. Entonces aquí con New Line va haciendo los saltos de línea, si se dan cuenta. Entonces yo agrego aquí los 4 saltos de línea. Y ahí lo hace de las 4 formas. Y finalmente queda lo que les mostró el profe, que son los cuadros de código que se utilizan en la programación. El profe lo que hizo directamente es utilizar un código bastante similar a esta, el listing, que se llama el package. Pero yo les voy a mostrar una forma un poquito más ordenada de realizarlo, porque por lo que me fijé, el profe lo que hizo fue colocar el código directamente en el archivo principal de LaTeX. Primero que todo, ustedes importan el paquete, que se llama listing. Es el mismo que usa el profe, por si acaso. Y supongamos que yo tengo aquí, voy a crear una sección que se llama, código. Código en Python. Se crea mi sección, código en Python. Y con bglisting podemos hacer lo que hace el listing LTC, ¿cómo era la lecera? LST listing. Igual lo voy a copiar y pegar por si me equivoqué en alguna cosa. Ahí ustedes podrían colocar su código entre medio. En este caso no hay ningún código. Yo, por ejemplo, me voy a mi repositorio de GitHub y tengo aquí un código en Python. Y yo quiero colocar todo esto de aquí. Ustedes perfectamente lo que pueden hacer es colocarlo aquí, como hacía el profe, pero yo encuentro que esto es feo. No me gusta que esté ahí. Ustedes pueden hacer esa cosa de colocar directamente el código en el LaTeX aquí. Obviamente el tema de darle el borde, eso lo hacen con los corchetitos. Pero yo creo que la forma más ordenada de hacer esto de insertar un código es de la siguiente manera. Ustedes traen su código a LaTeX, lo importan. En este caso, yo voy a crear un nuevo archivo porque no tengo el archivo acá en el computador. Tendría que descargarlo. Creo un archivo .python. En este caso, voy a copiar todo mi código. Lo pego. Esto es como si hubiera subido aquí el archivo. Acá le pueden dar upload y si quieren suben el archivo. Y ustedes lo que hacen es hacer referencia al archivo. En este caso yo ya no requiero de esto. Utilizo la misma biblioteca que está usando. La diferencia es que yo aquí le especifico que mi código viene desde un archivo y no desde el LaTeX. Entonces, yo acá especifico unos parámetros en específico. En este caso, entre corchetes y con la palabra LST input listing, que se las dejé aquí en el PowerPoint, lo que hago, especifico primero el lenguaje, que en este caso es Python. ¿Qué líneas de mi código quiero que tomen? Si yo no especifico esto, va a agarrar todas las líneas de mi código. Va a agarrar desde la línea 1 hasta la línea 111. En este caso, yo quiero que tome simplemente desde la 1 hasta la 17. Entonces yo le especifico aquí, en el LaTeX. Primera línea, first line, la línea 1. Y la última línea, last line, que en este caso es 17. En este caso, lo del frame, frame, es para que me haga ese recuadro, que es esto de aquí. Porque si no me lo hace feo, como habían visto antes, que bajó todo el código. Si yo quiero un cuadrito, lo hace con frame. Frame single. Y de esa manera agrega un cuadro alrededor de mi código. Y break lines, de hecho lo vamos a quitar ahora, para que ustedes se fijen. Cerramos corchetes porque estas son todas las especificaciones que quiero que tenga mi código.
Y ahora, ¿de dónde viene el código? Que en este caso es de file.py. Mismo nombre, al igual que la bibliografía, con la misma extensión. File.py. Entonces yo al momento de recompilar, lo que me va a hacer es agregarme el código. ¿Para qué sirve Breaklines? Es para que no me haga esta cochinada aquí de la derecha de salirse del cuadro. Entonces yo me voy para aquí, coloco lo de Breaklines true y lo que me va a hacer es recortar toda esta cochinada que queda aquí a la derecha y me lo agrega en una nueva línea. Entonces yo encuentro que esta es una manera más ordenada de importar el código desde un archivo externo. En este caso es bastante fácil de usar. Inicio de línea, fin de línea. Para que tenga un cuadrito y para que me corte estas cochinadas de la derecha. Y si ustedes quieren que tome todo el código, simplemente borran eso de ahí y me va a agarrar todo el código de mi archivo. ¿Se dan cuenta? Ahí me agarró todo el código. Todo el código que tenía. Pero en este caso yo quiero solamente esas líneas en específico. ¿Y qué más queda? No, eso era lo último con respecto al código. Finalmente mencionarles que toda la documentación de esto la saqué del sitio oficial de Overleaf, donde aquí tienen la documentación para todo. Por ejemplo, incluir una imagen. Aquí literalmente les pone la sintaxis para que ustedes coloquen la imagen, que es simplemente copiar y pegar el coso al otro lado. Copian y pegan aquí y les va a insertar la imagen. Y un montón de miles de cosas. Acá obviamente está en inglés, pero ahí ustedes con el navegador le dan segundo clic y se los traduce. No hay problema en eso. Y les da el paso por paso. Así que eso más que todo también les sale aquí, por ejemplo, si ustedes quisieran insertar alguna matriz o alguna fórmula matemática en específico, expresiones matemáticas también salen todas aquí. Estos símbolos, los símbolos estos griegos, para las integrales, derivadas, estos mayor y menor y otro montón de cochinas. Eso más que todo por la ayudantía. Les voy a subir este video después y obviamente también les voy a dejar este documento. Yo creo que igual les puede ser de utilidad porque acá más o menos igual les resumí más o menos lo más importante. Así que no sé si les queda alguna duda o consulta o algo que quisieran aprovechar de decir ahora. ¿Alguna inquietud? ¿Sugerencia? ¿Cambio? Si no tienen nada más que decir, mencionarles que todo... Dime, ¿va a decir algo? Alguien activó el micrófono, creo. Aquí yo subo todos los videos de las clases. Igual les voy a dejar la URL. Yo también hago tutoría en el CAP. Entonces igual aquí en el canal tengo algunos videos de tutoría. Que en este caso estoy haciendo tutoría para primer semestre, pues igual que ustedes. Entonces, si por ejemplo acá tengo algunos videos de números complejos que están pasando ahora, acá también los pueden ver, no hay problema. Pueden sacar todo el material que está acá. Tengo algunos videos también de Python, de álgebra. Y de ahí, de cualquier cosa, pueden ir viendo por si requieren alguna ayuda con algo en específico. Así que eso más que todo. Gracias por asistir. Me gustó que haya venido tanta gente, así que bacán. Hay cualquier duda me la escriben por WhatsApp. Obviamente no me escriban a las 12 de la noche, pero más o menos un horario entre las 8:30 de la mañana hasta como las 7, 8 de la tarde yo puedo estar respondiéndole preguntas. Así que gracias por asistir y hay cualquier duda que tengan me van avisando. Gracias a usted. Muchas gracias. Tengan una muy buena Agradecido. Agradecido. Nos vemos. Vale, vale. Nos vemos. Gracias. Chao, Luis. Se me cuida. Chau, chau. chao. Chao.